Entonces, los coronavirus son un grupo de virus que están bastante relacionados con los brotes de resfriados de todos los años, ¿sí? De hecho, es uno de los causantes primarios de estos procesos respiratorios. Conocemos varios coronavirus que se han relacionado, que van desde esos cuadros tipo resfriado hasta lo que vivimos allá por 2003, por 2013 y en 2020, ¿verdad? Han pasado, o sea que esto de la pandemia tuvo anuncios, tuvo señales, ¿verdad? Antes de que se diera lo que conocimos en 2020. Entonces, tenemos el SARS-CoV, que allá por 2002 empezaron los primeros casos, 2003, 2004, se dio el brote de SARS-CoV allá en la zona de Hong Kong, sí, en la zona de China, causó varios muertos, ¿sí? Hubieron casos en todo el mundo, pero la pandemia, como una que les mostré para influenza, se restringió en esa zona asiática, ¿sí? Y duró aproximadamente de 2 a 3 años. Luego de eso, ahí nació un gran interés por estudiar el virus y ese proceso se trajo. Para 2013-2014, en Medio Oriente aparece otra enfermedad respiratoria, pero aquí se le agregó que esta enfermedad respiratoria, que incluso hubieron fallecidos, también había un fallo renal sobreasociado, siempre, un fallo renal sobreasociado. En este caso, en el caso del SARS-CoV-2 de 2002-2003, se asoció que probablemente había sido transmitido de murciélagos al humano, ¿sí? U otro animal de los que comúnmente destazan para comer, animales extraños ahí en la selva. En el caso del MERS-CoV, resulta ser que los humanos se infectaron a partir de secreciones de los camellos y principalmente de la orina. Hay una costumbre de las personas que viajan en caravana que se lavan la cara con la orina del camello, ¿sí? Y muchas de estas personas pues se infectaron con una afección respiratoria y muchos de ellos presentaron un cuadro de daño renal. Eventualmente se descubrió que era otro coronavirus, ¿verdad? Que fue el coronavirus de síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿verdad? Por sus siglas, ¿sí? Entonces ya teníamos 2 avisos, ¿verdad? El SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo y severo, que se dio allá por 2002, 2003, era bastante letal, quizás era más letal que el COVID-19, y MERS-CoV, que ese sí tenía una letalidad más alta que COVID-19 y que SARS-CoV. Y para 2020, ya que ahí por diciembre empezaron los primeros casos allá en China y se le llamó novel coronavirus, y por el año en que se descubrió se le puso el 19, que era un nuevo coronavirus, ¿sí? Que posteriormente se llamó SARS-CoV-2, ¿sí? Y ya ustedes conocen la historia de lo que hizo, ¿verdad? Les cambió la vida para siempre a ustedes, a todos. Bien. Todos estos virus son virus, aparte de esto, están todos los coronavirus que causan resfriado, que todos los años nos infectan. Quiere decir que los coronavirus no son nada nuevo, ¿sí? Desde el siglo pasado que se pudieron ya identificar, descubrieron que los coronavirus nos infectaban y nos causaban resfriado todos los años, ¿sí? Son virus con genoma RNA monocatenario en sentido positivo. Recuérdense ir prestando atención a esto porque ya les va diciendo la forma de replicarse. ¿Qué, en sentido positivo, qué implicaría? ¿Qué podría traducirse a proteína? Ya vamos a ver si eso sucede. La cápside tiene una simetría helicoidal y el genoma se asocia a una fosfoproteína básica. Es un virus con envoltura, ¿sí? Que adquiere la envoltura de la bicapa lipídica de la célula y además tiene glicoproteínas en forma de espículas.
ya en forma de pétalos, que se logra ver acá, ¿ven? Acá, vean esta glicoproteína en forma de pétalos, miren. ¿Ven? Forma de pétalo. No sé por qué no funciona el puntero, chicos. Ahí sí. Entonces, otro aspecto muy importante es que esas espículas ya poseen dos subunidades. Esa proteína espícula que se hizo famosa durante la pandemia posee dos subunidades. La subunidad 1, ¿sí?, que es la que permite la unión, pregunta de examen. Ahí vienen tres caracteres. La subunidad 1, que es la que permite la unión y la especificidad del rango de hospedero, ¿sí? Y además, la que define el tropismo celular, ¿sí? Sí. Subunidad 1 permite la unión, define el rango de hospedero, es decir, si solo humanos o animales y otros humanos y otros animales, perdón, y el tropismo celular, qué tipo de células dentro del organismo va a infectar, ¿sí? Y la subunidad 2, que tiene un papel fundamental en la fusión, porque el proceso de entrada del virus es a través de unión y fusión, ¿sí? ¿De acuerdo? Qué calor, por Dios. ¿Dónde estamos? Esto falla cuando uno no quiere que falle. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí estamos. Sigue de rebelde. Bien, nos vamos a ir a mano, como dicen. Bien, vean, acá está la estructura del virus. Posee esta bicapa lipídica. En esta bicapa lipídica va a estar la proteína de membrana o proteína M, aquí en verdecito. De todos modos, recuerden que la presentación siempre la van a tener disponible en línea, ¿sí?, para que la estudien. No la descarguen, no tiene sentido. Tenemos la proteína de envoltura o proteína E, que es lo que está en gris, miren, en medio de la proteína M. Y además tenemos la proteína Spike o proteína espícula en S, que es esta moradita, que tiene forma de pétalos, ¿sí?, forma de pétalos. Esta ubicación en forma de pétalos alrededor de la envoltura y de la membrana viral le da esa forma como de corona, ¿sí?, a estos virus, y por eso el nombre. Vean acá, pueden observar estas partículas virales donde se ven las proteínas espículas, miren, espícula, y que le da la forma de corona al virus. Miren, cada esta es una proteína spike y que le da esa forma de corona al virus, o sea que no es algo que alguien se haya inventado. Entonces podemos rescatar varias proteínas, pero de estas tres muy importantes, la proteína S o proteína espícula, que es la proteína de unión al receptor. Ya vimos la función, es la que define el rango de hospedero, la que define el tropismo celular, ¿de acuerdo? En la subunidad 1 y la subunidad 2, ¿cuál es la función? Fusión, ¿verdad? Fusión, pregunta de examen, ¿sí? Y además, la subunidad 1 y en menor medida la subunidad son antígenos importantes, y por lo tanto contra esa proteína espícula se va a dirigir la respuesta de anticuerpos, ¿sí?, para poder neutralizar el virus, ¿sí? Tenemos una proteína E, que es una proteína pequeña sobreasociada, la proteína M o proteína de membrana,
Y en algunos tipos hay una cuarta glicoproteína, la proteína L-hemaglutinin esterasa, pero no en todos los coronavirus. Bien, aquí está el genoma de un coronavirus. Vea que la región de 5' hacia abajo, 5' hacia abajo, en algunos libros van a leer aguas abajo, esta es la región 5' hacia abajo, están las proteínas no estructurales, miren, que va desde NS1 hasta NSP16, ¿verdad? Proteínas no estructurales. Cada vez que les hablen de proteínas no estructurales es porque esas proteínas ejercen una función, ya no estructural, sino una función que puede ser en la replicación viral, en la patogénesis viral, en la liberación del virus, ¿sí? A veces se producen grandes poliproteínas y necesitan unas tijeras moleculares para cortar esa poliproteína. Es decir, todas esas proteínas no estructurales desde NS1 a N16 tienen una función particular. Por ejemplo, NSP12, quiero ver si logro aumentar. Sí. NSP12, que está aquí, también conocida como gen RDRP, que no aparece acá, pero es la RNA polimerasa, por ejemplo, la encargada de replicar y transcribir el RNA viral, ¿verdad? Es un genoma en una sola banda, ¿verdad? Ya hablamos en sentido positivo. Así nos vamos a tener que ir. Entonces vean acá mayor aumento y aquí pueden ver la función de cada una de las proteínas no estructurales hasta NSP16, la proteína S, que es la proteína espícula. Miren aquí, mediante la unión al receptor. ¿Cuál receptor se une? Que eso hasta la tortillera, ahí la señora hablaba de, o no, la tortillera es el tema de la tortillera, ahí se une al receptor. ¿Qué decía la tortillera? ¿A cuál receptor se une SARS-CoV-2? Ajá. O sea que ustedes vivieron la pandemia, pero no se dieron cuenta. Receptor AC2. ¿Y qué es AC2? Esto lo vieron en bioquímica. No llevaron bioquímica. Lo llevaron acá a larga distancia. Sí, la verdad que es un gran daño el que han tenido, chicos, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Entonces la proteína E de envoltura, miren, el gen de la proteína M, que es la membrana glicoproteica, el gen de la proteína N, que es una fosfoproteína que está en la nucleocápside, ¿sí? Y se asocia al genoma viral. Acá pueden observar ustedes la función de cada uno de los segmentos genéticos que tiene casi los 30.000 pares de bases que tiene el genoma de SARS-CoV-2. ¿Ya? Bien, entonces aquí les queda que la subunidad S1 de la proteína espícula tiene el dominio de unión a receptor que va a unirse con el receptor AC2, ¿sí? El unirse con el receptor AC2. Y esto pues actúa como una bisagra, ¿sí? De conformación vertical para unión del receptor. O sea que la proteína espícula normalmente anda así y cuando se une al receptor AC2 se abre y permite el acoplamiento para que posteriormente la subunidad S2 contribuya con la fusión, ¿sí? Y se pueda dar la unión de la membrana de la envoltura viral y su glicoproteína con la membrana de la célula huésped, ¿sí? Bien, todos los coronavirus realmente tienen casi el mismo genoma. Miren,
Aquí está un ejemplo, tenemos a SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 y ustedes vean que tienen básicamente las mismas proteínas. Lo que cambia, chicos, es que antigénicamente la glicoproteína tiene diferencias y esas diferencias hacen de que no utilicen el mismo receptor. Por ejemplo, a veces pregunta de examen, por ejemplo, el SARS-CoV-2, su proteína S o proteína espícula utiliza como receptor al receptor AC2. ¿Ya investigaron qué es AC2? Receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? Rápido, para eso tienen los teléfonos, ocúpenlo. Ya les dije, el teléfono, el que es inteligente, lo va a ocupar para lo que es y va a ser libre, va a ser exitoso. El que siga viendo Instagram, Facebook, TikTok, pues ahí se va a ir quedando. Bien, por ejemplo, MERS-CoV, la subunidad de C1 de la proteína espícula, miren, se une al receptor DPP4, ¿sí? ¿Qué es DPP4? ¿Lo vieron en bioquímica? El receptor dipeptidilpeptidasa 4, ¿verdad? Entonces vean que las diferencias antigénicas que tiene la proteína espícula define el receptor que va a utilizar. Y este cambio entre MERS-CoV y SARS-CoV, por ejemplo, definió que este receptor DPP4 es abundante en tejido renal, ¿sí? Y por eso el MERS-CoV, aparte de afectar las vías aéreas superiores e inferiores, tenía una afectación de tipo renal y por eso se eliminaba el virus en orina, ¿sí? Es debido a ese receptor. ¿De acuerdo? Bien, vean el genoma, siempre hay diferencias, está igual de su distribución genética, los genes no estructurales al principio y los estructurales al final, ¿verdad? Pero siempre hay algunos cambios, ¿sí? Siguiente. ¿Cuántas cepas de SARS-CoV-2 tenemos? Hay más, pero son 7 básicamente las que correlacionamos o hemos podido correlacionar con enfermedades en humanos, ¿sí? Que están documentadas, algunas desde mediados del siglo pasado. Por ejemplo, el coronavirus humano 229E, o conocido como HCoV 229E, el coronavirus humano OC43, son causas primarias de resfriado común, ¿sí? Estas cepas 229E y 243 van a provocar todos los años brotes parecidos a los rinovirus, ¿sí? A veces incluso en mayor cantidad que los rinovirus. Además, un aspecto muy importante es que aunque nos infectemos este año con el 229E o el coronavirus OC43, el siguiente año nos podemos volver a infectar, ¿sí? Pero ¿por qué si yo ya tengo inmunidad contra el que me infectó en 2024 y hoy en 2025 a ella le volvió a dar, ¿ve? El OC43, ¿ve? Ella que tiene gripe, ¿ve? Así, sí, es alergia, va. Quiero ver, OC43, OC43. ¿Pero por qué? Porque igual que los virus RNA anteriores, este virus cada vez que replica su genoma comete errores y no hay corrección de errores. Y algunos de esos errores provocan mutaciones y van generando variantes. O sea que es el mismo OC43 el que infectó a ella el año pasado y hoy mire, cabalito, en mayo la está volviendo a infectar, ¿verdad? Pero es el mismo OC43, pero que tuvo mutación y por lo tanto la vuelve a infectar, ¿ya? Es solo poniéndola de ejemplo, no estoy diciendo que ella tenga OC43, puede ser 229E, o puede ser COVID-19, o puede ser influenza H1N1, ¿verdad? Puede ser un montón de cosas, rinovirus. Para influenza pueden ser una variedad de virus, pero así como la veo de fregada. Bien, seguimos. Entonces, tenemos esos virus, pero también tenemos SARS-CoV que no circula desde la pandemia 2002-2003, aunque
de suerte ese virus se siguió estudiando y por eso es que ya tenían algunas vacunas en trabajo y por eso cuando vino la pandemia 2020 aceleraron los trabajos que ya tenían, ¿sí? Si no, nos hubiéramos fregado, ¿ya? Porque no iba a haber vacuna, ¿ya? No iba a haber vacuna tan pronto. Varios países ya tenían vacuna contra esa coronavirus del 2002-2003 y solo hicieron unas modificaciones y actualización al virus que estaba causando la pandemia. Tenemos también el otro coronavirus humano, NL63, o también conocido como New Haven coronavirus, que también causa cuadros de resfriado. El coronavirus HKU1, que también causa resfriados todos los años, aunque en menor frecuencia que el 229E y el OC43. Eso va a ser pregunta de examen. Y también tenemos el MERS-CoV, que es el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente. A ese se le conoció al principio como coronavirus Novel 2012 o HCOV-CEM, pero quedó con el nombre posterior de MERS-CoV. Y tenemos el que todos conocen, Wuhan coronavirus o New Haven coronavirus, ¿sí? Que es el 2019 nCoV, que posteriormente se llamó SARS-CoV, ¿qué? 2, ¿verdad? SARS-CoV-2, que la gente le dice equivocadamente COVID-19, ¿verdad? COVID-19 es la enfermedad, ¿sí? En la siguiente clase les voy a preguntar qué significa COVID-19. Pues sí, porque es que ustedes no pueden dar por sentado qué significa COVID-19, ¿sí? Todos ellos pertenecen al género beta coronavirus, subgénero sarbecovirus. Miren, y aquí el subgénero y el género, pues mire cómo lo escribí, con cursiva, ¿verdad? Con cursiva, como dice el Merino. Pero yo no le voy a preguntar esto, ¿verdad? Pero vean que respeto, miren, ve, con cursiva, ¿ve? Con cursiva. Pero los nombres propios de los virus no se escriben con cursiva. Miren, HCOV, NL63, esos son los nombres correctos. MERS-CoV, ¿sí? HCOV 229E son los nombres correctos de los virus, ¿sí? Que no lo vayan a subrayar que se los pongo mal. Bien. Entonces, igual estos virus que relacionados con resfriado, ya con resfriado, también causan infecciones entéricas, infecciones gastrointestinales, ocasionales sobre todo en menores de 12 meses. Entonces vamos a tener que estos coronavirus que causan resfriado común pueden causar procesos diarreicos en menores de 12 meses. Y además, algunos de estos coronavirus que causan resfriado o los mismos que están relacionados, han sido relacionados a la pandemia 2002, 2020 o 2013 con MERS-CoV, han estado relacionados con síndromes neurológicos, ¿sí? De hecho, muchos de los pacientes de SARS-CoV-2, muchos fallecieron por daño neurológico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, para que se hagan la idea, una biopsia de pulmón, en donde pueden ver cómo está un alvéolo tapizado de partículas virales de SARS-CoV-2 y todo el proceso inflamatorio tipo gelatina en la luz de ese pequeño alvéolo. ¿Ven? Esto se los traía para demostrar que el coronavirus que afectó, o SARS-CoV-2, está bastante relacionado con el coronavirus que viene de murciélago, ¿sí? No, filogenéticamente no es diferente al resto de coronavirus y por lo tanto las teorías de conspiración de que venía, que alguien lo tiró, que eso no sucede. Ya vieron que los coronavirus han estado tratando de incursionar entre la humanidad. Ya lo han hecho de forma eficiente el siglo pasado y se quedaron con nosotros, y hoy lo volvió a hacer en 2020, ¿verdad? Y se quedó con nosotros, ¿sí? Siempre ha sucedido así, ¿verdad? No, eso no quiere decir que no exista capacidad en algunos laboratorios del mundo para producir partículas virales. De hecho, es algo hasta cierto punto fácil.
generar virus. Pero vean acá el ciclo ecológico del virus. El ciclo ecológico del virus es todavía un tanto más complejo que del virus de la influenza, ¿sí? Porque entran en juego factores culturales. No es casualidad que la mayoría de estos virus primero sobresalgan ¿en qué zona? En Asia, ¿sí? Y está relacionado con la relación cultural, alimentaria, de mascotas, ¿sí? Que se tiene esa población con todos estos posibles hospederos de coronavirus, ¿sí? Entonces eventualmente los coronavirus están siendo transmitidos a estas personas en esas regiones, y pues la ventaja que tenemos es que si los infectan y enferman, pues se recuperan, pero no lo pueden transmitir a otras personas. O algunos casos se han infectado y han fallecido, pero no lo logran transmitir a una persona. Pero cuando traspasan esa barrera y logran transmitirse de persona a persona, pues entonces toda la población va a llegar a ser afectada, ¿verdad? Que es lo que nos pasó ya en varias ocasiones. Porque la forma de transmisión es tan sencilla como esa, ¿verdad? ¿Cómo se une el virus? Ya lo explicamos ahorita, ¿verdad? Ya lo explicamos al principio. Por eso insisto en las cosas al principio, para que después les sea más fácil. Miren, ¿qué sería esta? La subunidad S1 y S2. ¿Para qué sirve la subunidad S1? Para la unión, rango de hospedero, ¿correcto? Para el tropismo celular, ¿verdad? Miren, así, a mí no me gustan las de complementar, pero esas se las voy a poner de complementar, ¿ya? De complementar se las voy a poner. Ya, que la repita, me dice. Bien, y la subunidad S2, ¿cuál es su función importante? Ya, de fusión, ¿verdad? De fusión. Entonces el virus se une a través de su proteína espícula, subunidad S1, ¿a qué receptor? Al receptor AC2, ¿verdad? AC2, vean ustedes acá, quiero ver si aumento de tamaño. No. ¿Dónde estábamos? Aquí. Miren, es que quiero aumentarle el tamaño. Aquí está, miren chicos, esta sería la proteína espícula, ¿verdad? Miren, aquí viene la subunidad S1 de la proteína espícula, miren, que se une al receptor AC2, pero vea que después la subunidad S1 se extiende y queda con el receptor AC2, pero ya se ha unido el otro receptor celular con la subunidad S2, perdón, la subunidad S1 se extiende, miren, aquí queda extendida, pero ya hay una interacción entre el receptor y la subunidad S2 para fusión, ¿verdad? Para fusión, miren, para fusión. Y aquí esta célula ya está en proceso de entrar a la célula huésped. Entonces, vean acá, se da la endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Sí. Aquí tuvimos la fusión, se da la endocitosis mediada por receptor, se forma un endosoma por la acidificación del endosoma y además por la unión que hay de proteínas virales con proteínas que están en la cara interna del endosoma. El virus pierde su envoltura y prácticamente es liberado el genoma viral. Miren, el genoma viral. El genoma viral. ¿Y qué, como dijimos que era la característica del genoma viral? Es un RNA monocatenario en sentido positivo, ¿verdad? Y eso ya nos va dando luz de lo que continúa, ¿sí? Entonces eso es un RNA en sentido positivo, y ese genoma va a sufrir dos procesos. Un proceso va a ser traducirse para un RNA mensajero,
que se va a ir a traducir a las proteínas, al complejo ribosomal de producción de proteínas, y otras copias a partir de ese RNA viral para formar RNA genómico, ¿sí? Y así vamos a tener las proteínas estructurales y no estructurales del virus más el RNA genómico, y luego de eso se da el proceso de ensamblaje. Miren, el proceso de ensamblaje. ¿Por qué mecanismo el virus sale de la célula huésped? Exocitosis, y normalmente, al igual que el virus de la influenza, al salir de su célula huésped, la va a destruir, ¿sí? Y ese es el primer, o como el fundamento principal de la patogénesis. De ahí viene otro resto de procesos, ¿verdad? Como la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunológica, o que el virus puede infectarnos otros tejidos. Bien, ya vimos la replicación. ¿Cómo estamos? ¿Ya se terminó la pandemia COVID-19? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ya OMS dijo que ya no es pandemia, ¿sí? Pero se ha quedado endémico. Entonces ahorita esas nuevas variantes de COVID, de SARS-CoV-2 que van distribuyendo, se están causando infectados en todo el mundo, incluyendo El Salvador, pero en algunos países están causando no solo infectados, sino también fallecidos, ¿sí? Y las variantes que a este momento están bajo vigilancia porque están causando gran número de casos y fallecidos, sobre todo en la región de Hong Kong y Estados Unidos en este momento, son estas variantes. Miren. Y aquí ven que la variante que ha venido prevaleciendo en 2025 y que va adquiriendo mayor es la variante LP81. Miren cómo va sustituyendo el resto de variantes y se va volviendo la variante para mayo. Este dato es para mayo 2025. Se va volviendo la variante hegemónica, y esta LP81 es la que está causando la mayor cantidad de infectados y fallecidos en Estados Unidos, y la que sobre todo está causando alarma en Hong Kong, ¿sí? Porque hay una gran cantidad de infectados y gran cantidad de fallecidos, ¿sí? Esperamos que de ahí no pase, ¿verdad? Este es eso como viene, y el siguiente es MERS-CoV, ¿verdad? Ya esto ya lo mencioné. ¿Y qué tiene en psicología? Ya no me faltaban 5 diapos. Bueno, de todos modos, ¿cuándo tengo clases con ellos? Miércoles. No hay examen. Vaya, nos vemos el miércoles, chicos. Vayan tranquilos, vayan a psico.